a la maestra Paulina y da la conferencia. Al final vemos la parte de las preguntas y la reunión general. Entonces, nada más el maestro, el doctor Carlos nos dice cuándo se retransmite en Facebook y empezamos con la bienvenida y luego te dejamos la palabra. Muy bien. Muy bien, bueno, pues sean todos bienvenidos a la reunión mensual de la Sociedad Mexicana de Histología. El día de hoy presentamos a la maestra en ciencia Paulina Alejandra Flores de los Ríos, que nos va a hablar de un tema sumamente interesante para nosotros los histólogos, los que trabajamos en esta área, que se titula De la histología a la estadística. Y así damos el lugar a la maestra Flores para que nos presente brevemente su currículum y que también nos presente el tema de hoy. Muchas gracias. Adelante, Paulina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primero quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Histología por permitirme este espacio para, pues finalmente es divulgar la ciencia, ¿no? La histología. Y bueno, esta es una de las áreas que se suma ahora a la estadística, o mejor dicho, la estadística se suma a la histología, que creo que al menos en México este conjunto es algo que es poco reconocido, pero me parece muy importante divulgar esta parte porque esto es lo que personalmente hemos visto en las publicaciones de artículos que le suma un plus justamente al estudio que queremos darle divulgación. Entonces, bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Paulina Alejandra Flores de los Ríos, yo soy bióloga egresada de la Facultad de Iztacala por parte de la UNAM. Después estudié la maestría en investigación multidisciplinaria de la salud en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Coahuila, en la Unidad Torreón, y justamente ahí a quien conocí, quien fue mi mentor en histología, fue el doctor Rubén. Él era recién llegado ya como jefe de laboratorio de histología, fui su primera alumna ya de él como doctor en ciencias. Entonces tuve la oportunidad de absorber todo el conocimiento, ¿no? que él me pudo brindar en esta área. Después regresé a la Ciudad de México en 2018-19, laboré para una empresa, fui manager de la marca de Sakura, que es especialista en histología, estuve en Los Ángeles trabajando un rato ahí, regresé de México porque me di cuenta que la parte laboral como tal no era lo mío, no encajaba ahí. Y entonces seguí en mi preparación ya como investigadora, ¿no? en esta área de investigación, y actualmente soy candidata predoctoral en tecnología avanzada por parte del Centro de Investigación y Ciencia Aplicada, Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, que es el CICATA, es un centro de investigación por parte del Politécnico Nacional. Estoy en la unidad Legaria, que es la unidad de Ciudad de México, pero hay otros 3 CICATAs distribuidos en el país, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar esta conferencia dando un bagaje muy general, ¿no? Adentrándonos solo para recordar que sabemos que la histología es el estudio de los tejidos, generalmente nos lo plantean así, pero es importante recordar que estos tejidos o cada uno de los tejidos está conformado por células de una estirpe en particular. Entonces, un tipo de células evidentemente nos va a generar un tipo de tejido. Y entonces la histología se apoya y también la histología apoya a otras áreas como es la anatomía, ¿no? La ingeniería de tejidos, que es un área fundamental. Ahora en el CICATA se trabaja una parte de ingeniería de tejidos y una de las cuestiones importantes que los ingenieros que son ingenieros mecánicos o ingenieros en electrónica deben de conocer precisamente cuáles son las bases del tejido en los que ellos van a aplicar su ingeniería, ¿no? Sabemos, la histología también apoya el área de agricultura y botánica, ¿no? Que es importante. La histología en plantas es fundamental y esto ha ayudado ahora que se puedan tener estas reservas, ¿no? de semillas y demás cuestiones para la supervivencia del humano. La citología, la bioquímica, que es bien importante porque justamente estas células tienen características bioquímicas que nos van a generar un tipo de tejido. La odontología, ¿no? Los que son patólogos en esta área es, bueno, tuve la oportunidad de estar en un congreso en 2015, precisamente de patología maxilofacial, que es un área maravillosa.
Por supuesto, la histología también apoya el área de la medicina veterinaria, de la genética, y quiero aquí recalcar que muchos de los estudios que he leído y que de hecho quizá vaya a ser parte del proyecto en el que ahora estoy trabajando, pues los estudios de genética, en un mismo paper podemos encontrar genética, histología y biología molecular, ¿no? Lo cual es una maravilla porque ya no solo se trata de publicar solamente de una cosa, sino de un artículo multidisciplinario, que es lo que ahora está en boga en la ciencia. Por supuesto, la patología, que finalmente es a partir de la histología, el conocimiento del tejido normal, para después dar lugar particularmente en la ciencia médica, ¿no? Cómo es que entonces esta naturalidad del tejido se va perdiendo, ¿no? Y entonces ya podemos ir encontrando algunos cambios histológicos, morfológicos, celulares que va presentando un tejido en la histología animal del humano. Entonces yo les decía que si hablamos de histología, hablamos de tejidos, pero también hablamos de células. Repito, una célula de una misma estirpe conforma o da lugar a un tipo de tejido en particular. Y entonces yo les cuento que cuando llegué a la universidad, esta historia siempre la cuento a mis alumnos, porque también fui profesora de histología con el doctor Rubén en la Autónoma de Durango, obviamente en la carrera de medicina. Entonces, a mí me pasó que cuando estaba, no recuerdo bien si fue la primaria o secundaria, pues a mí los profesores, una maestra me dijo, tú acuérdate de que la célula, pues es como un huevo estrellado, ¿no? Y entonces quiero mencionar que, y me da mucho gusto que en la actualidad ya en muchas escuelas de nivel secundario y preparatoria ya tienen acceso incluso a microscopios y algunas prácticas de laboratorio que les permiten adentrarse mucho más a las áreas de ciencias naturales que antes, al menos a mí no me tocó, ¿no? Entonces yo me casé con esta idea de que la célula era un huevo estrellado y entonces llegué a la carrera, a biología en la universidad y entonces empecé a ver ya microscopio y pues tuve un choque de conocimientos muy fuerte porque yo veía a microscopio diferentes tipos celulares, como estamos viendo en este esquema, ¿no? Diferentes tipos celulares y entonces pues yo decía, no, es que mi idea no concuerda con que me habían dicho que todas las células deberían de ser así. Fue avanzando en la carrera, ¿no? Obviamente ya en maestría y doctorado uno ya debe de tener estos conceptos básicos muy bien fundamentados, pero entonces debemos de romper con ese tipo de dogmas que son totalmente obsoletos ya en la ciencia, para darnos cuenta y permitirnos entonces mirar a las células que tienen diferentes tipos, diferentes tamaños y por lo tanto diferentes funciones. Y entonces también debemos de pensar que incluso sin conocer exactamente la función de un tipo celular, podemos imaginar cuál es esa función. ¿A qué me refiero? Si yo estoy viendo este tipo de célula que tiene un flagelo, yo debería de pensar que entonces ese flagelo o esa colita que tiene ahí le está ayudando como una herramienta natatoria. Evidentemente el espermatozoide tiene que buscar el llegar y poder fecundar al óvulo. Si yo estoy viendo este tipo de célula, ¿no? Y estos botones sinápticos, entonces yo tengo que pensar que esto me va a ayudar a hacer conexión con algo más, que es la comunicación neuronal, y entonces hablo ya de la neurona. Y así sucesivamente podríamos ir hablando de cada uno de los tipos celulares. Estoy hablando, por supuesto, tipos celulares que conforman al organismo animal y particularmente al humano, que ha sido mi área de estudio desde hace 10 años, pero entonces sí saber que estas células nos ayudan al conocer forma, tamaño y función, que es parte del estudio de la histología, nos van a poder entonces ayudar a definir cómo es que es ese tejido e incluso si estas células tienen un cambio, evidentemente ese tejido va a tener un cambio en su composición y en su funcionalidad.
Los tejidos sabemos que se van a observar gracias al procesamiento histológico, ¿no? Y el procesamiento histológico, entonces estamos hablando específicamente de técnicas y métodos, ¿no? Que son necesarios para identificar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. Importante recordar que entonces el procesamiento histológico conlleva desde la obtención del tejido y de aquí hacia el resto del proceso, nosotros debemos de tomar las mejores elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si yo, no es lo mismo que yo tome una biopsia excisional a que tome una biopsia incisional, por ejemplo, ¿no? O a que tome una biopsia de un cierto tipo de tejido que está en suspensión. Y así podríamos ir hablando de los tipos de obtención de tejido que yo necesito conocer para saber cómo es que voy a tener que observar, ¿no? La histología de ese tejido. Por supuesto, tenemos que saber los tipos de fijadores, la deshidratación y aclaramiento, que no siempre los tejidos pasan por este proceso, la inclusión, que no siempre son en parafina, los cortes, que bueno, convencionalmente se usa el microtomo, pero sabemos que hay criotomo, ultramicrotomo, etcétera, etcétera. El proceso del montaje, la tinción, que bueno, ahí ya estamos hablando y que creo que personalmente es lo más bonito, ¿no? Ya colorear lo que son ahora sí los tejidos, que también tiene, por supuesto, sus particularidades, porque dependiendo lo que yo quiera ver es el tipo de tinción, ya sea histológica o de hecho de inmunohistoquímica que yo voy a tener que elegir, y también el tipo de observación, que en términos generales ya sabemos que utilizamos la microscopía óptica, pero para ver tejidos también hay muchos otros tipos, ¿no? de microscopía. Entonces, debemos de elegir el adecuado procesamiento histológico a través de hacernos dos preguntas. Yo siempre que les hablo a mis alumnos en el curso de procesamiento histológico, antes de meterse a la parte de laboratorio o de manejo de tejidos, debemos de tener en cuenta estas dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que voy a ver? O sea, yo quiero ver estructura general del tejido, células en particular, que ahí entonces ya estamos hablando de características más especiales, o quiero ver también componentes moleculares, que entonces ya aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de algún tipo de procesamiento a través de la inmunohistoquímica. ¿Y para qué quiero ver eso? Quiero ver cuál es el funcionamiento normal del tejido, ver una simple laminilla histológica. Quiero ver entonces si hay una degeneración en ese tejido, es decir, la presencia de una patología, o bien quiero hacer una evaluación posterior, ¿sí? Después de haber aplicado un tratamiento, una droga, un fármaco, etcétera, etcétera, un genobiótico. En general, hablando de algún genobiótico que yo estoy esperando que haga un cambio para bien en ese tejido, al menos como se maneja en el área de biomedicina. Y ahora quisiera hablar sobre el reporte de resultados, que es aquí en donde ya vamos a adentrarnos un poco a la parte de la estadística, ¿no? ¿Qué es lo que quiero demostrar a través de mi estudio? Entonces, esta pregunta, o para responder esta pregunta, debemos de saber que esto es dependiente del tipo de evaluación. Es decir, no es lo mismo un reporte de resultado que da un patólogo a un reporte de resultado que hacemos en el área de investigación. Ahora, no va a ser igual un reporte de resultados a través solo de micrografías, a diferencia de que yo le vaya sumando más elementos, que es a la parte que quiero llegar, que es la estadística. Y entonces, importante saber, la histología nos permite pasar de lo descriptivo, ¿no? Que nos dan las microfotografías, a lo numérico. Y entonces muchos que bueno, no han tenido la oportunidad de pasar justamente a la parte de números o de gráficas, dicen, ¿cómo es esto? Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Y también comentar que esto, lo que hemos visto en las dos publicaciones que les voy a mostrar, es que la aceptación para que una revista quiera publicar en un journal o justamente en una revista en particular,
sí consideramos que le da mucho más peso cuando no solo estamos mostrando las fotografías a cuando ya presentamos números, ¿no? Entonces podemos mostrar desde tablas numéricas, podemos mostrar gráficos y, bueno, los análisis estadísticos que en realidad sí le dan, lo digo por experiencia, sí le dan un plus al hecho de cuando ya voy a hacer una publicación. Entonces, estamos hablando que vamos a pasar de lo cualitativo, es decir, a través de la presentación de las imágenes, de las micrografías, ¿no? Que nos permiten, evidentemente, dar una descripción, porque siempre que se presenta una micrografía debemos de dar una descripción, a pasar a lo cuantitativo. Y es a partir también de las imágenes que ya podemos hacer entonces lo que son evaluaciones de morfometría celular. Y cuando hablamos de morfometría, yo puedo presentar evaluaciones de tamaño, forma, positividad a ciertos anticuerpos, a ciertos colorantes. Puedo evaluar contenido celular en particular, ya estoy hablando más de algunas cuestiones bioquímicas propias de las células, y también las diferencias de este contenido celular, que es algo así lo que hicimos en uno de los estudios. Y gracias a esta morfometría celular, entonces puedo pasar de simples células o de simplemente decir que estamos observando células a presentar gráficas y pruebas estadísticas. Las microfotografías, entonces, ¿no? que lo podemos pasar a números, se apoyan en la bioestadística. Y entonces ya aquí cuando hablo de bioestadística, pues muchos alumnos se asustan, como este Bob Esponja, y dicen, no, yo aquí me salgo y muchas gracias, bye. En realidad la bioestadística junto con la histología creo que pasa a ser un área muy noble. Generalmente la estadística se pensaba, ¿no? Todavía hace 20 años, 30 años, se pensaba que la estadística era un área muy particular que manejaban los ingenieros en informática. Cuando se empiezan a utilizar este tipo de ingeniería, este tipo de informática aplicado a las ciencias de la salud, pues nos encontramos con que tenemos análisis en muchas áreas de ciencia de la salud mucho más específicos, con datos muy particulares, muy exactos y mucho más objetivos, ¿no? Entonces, el análisis estadístico, ahora ya aplicado o ya hablándolo como tal, como bioestadística, nos permiten que los objetos de estudio de la biología se transformen a gráficas y números, que aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Como ya hay reporte con gráficos, desviaciones estándar, etcétera, de macrófagos, neutrófagos, linfocitos, y así podríamos ir teniendo la revisión de muchos artículos que ya muestran el conjunto de histología, ¿no? Como en este, con la estadística. Entonces, la relación de la estadística es muy dependiente, es estrechamente dependiente con nuestra herramienta de trabajo básica, que es el microscopio. En algunas de mis clases, en el curso de procesamiento histológico, me preguntan mis alumnos, bueno, maestra, ¿cuál es el aumento ideal que yo puedo manejar, no? O sea, el 4 por, 10 por, o me voy hasta 100 por, porque generalmente se les dan los microscopios a los alumnos en prácticas y quieren ya ver enseguida tejidos, células, etcétera, etcétera. Yo siempre les comento, un aumento no es mejor que otro. O sea, no es porque tú presentes un trabajo con un aumento de 10 o de 20 por, quiere decir que los trabajos o los estudios en donde presentan aumentos a 100 por tienen más validez o tienen fotografías más bonitas. No, esto va a depender, siempre les digo, de la naturaleza del estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero dar simplemente una descripción histológica, ¿no? de imágenes, como estamos viendo aquí, que es generalmente lo que se presenta, ¿no? Vemos la descripción, lo que se está observando, la tinción y el objetivo al que se está mirando. Por ejemplo, aquí estamos viendo piel con tinción de hematoxilina y eosina, una microscopía óptica de 4 por. Aumentamos un poco más el objetivo, estamos viendo ya glándulas de Lieberkühn, ¿no? a un aumento de 10 por, es la misma tinción, pero si nos vamos a un aumento, a un objetivo más grande, ¿no? 20 por, ya estamos observando glándulas de Lieberkühn más células caliciformes,
caliciformes propiamente del intestino grueso. Es la misma tinción, es a diferentes objetivos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a reportar? O sea, yo siempre les pregunto esto a los alumnos, ¿qué es lo que quieres ver? Porque si solo vas a dar una descripción de tu tejido en general, por ejemplo, si yo estoy evaluando, y yo lo planteo así porque, bueno, me dedico a la investigación, ¿no? Pero generalmente este tipo de descripciones también se aplican cuando se da un reporte de resultados patológicos, lo que se está observando y lo que el patólogo puede ver y si puede definir que hay la presencia de una patología, ¿no? Que está iniciando, que ya está muy avanzada o que el tejido sigue siendo normal, adecuado. Pero en investigación, por ejemplo, si yo quisiera estar evaluando en piel, ¿qué es lo que está pasando con una nueva crema que me está regenerando o que me está mejorando la piel? ¿No? Si yo quisiera solo decir, sí, me está mejorando la piel, se puede ver cómo se vuelve a dar la regeneración de alguna de las capas del epidermis, no sé, podría presentar algo con vista a 4 por o a 10 por. Pero si yo ya quisiera presentar en ese estudio no solo la descripción general, sino hacer conteo de células particulares que se presentan en algunas capas o en algunos estratos específicos de la piel, entonces ya necesitaría irme a un aumento mucho más grande, 40 por o 100 por. Entonces, repito, un aumento nunca va a ser mejor que otro. Esto va a depender siempre de la naturaleza del estudio, qué es lo que quieres observar y qué es lo que quieres demostrar con estas evaluaciones. Ahora, ¿cómo es que se pasa ahora sí de la micrografía a la estadística? Les quiero presentar 2 estudios que se hicieron la publicación ahí con doctores en Torreón, y el otro estudio es de Torreón y algunos investigadores también de Monterrey. Este estudio se titula Evaluación de la respuesta inflamatoria en ratas Wistar a Teracal TMLC implantado vía subcutánea. ¿Qué fue lo que hicieron? Evaluar este material odontológico en unas chicas, ¿no? Odontólogas que estaban terminando su maestría en odontología pediátrica, me parece que era, en la Facultad de Odontología ahí en Torreón, y entonces llegaron. Me acuerdo muy bien que llegaron y nos dijeron, mire, nosotros tenemos estas fotografías, ya tenían los cortes, ¿no? Tenían ellas ya toda la parte, el procesamiento histológico hecho, pero no sabemos qué más hacer, porque a ellas al estar en una maestría, no solo podían presentar datos clínicos, aunque su objetivo como odontólogas era dedicarse a la clínica. Para egresar de la maestría les estaban pidiendo algo que tuviera ya una relevancia de investigación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el doctor Rubén pues les dice, no, vamos a hacer conteo celular de infiltrado inflamatorio. Y entonces, este fue un estudio experimental comparativo prospectivo longitudinal, ¿no? Ratas Wistar, implantación dorsal. Se hicieron 4 cuadrantes, ¿no? En donde se insertaron como fueron tipo bolsillos quirúrgicos, en donde tenían un cuadrante control, el otro cuadrante tenía el tubo implantado con el Teracal, tenía el otro cuadrante el tubo solo, y el cuadrante 3 tenía implantado directamente este material odontológico. Se hicieron las evaluaciones a 7, 15 y 30 días, se tomaron biopsias excisionales. Aquí soy muy reiterativa en esta porque siempre digo que hay que saber cómo es la obtención de tu tejido, ¿no? Entonces aquí hicieron biopsias excisionales, cierran a los animalitos, los dejan en recuperación, hacen tinción HIE, hicimos tinción HIE y también hicimos tinción con azul de toluidina. HIE sabemos que es la tinción general que nos va a arrojar la vista, ¿no? Un panorama general de lo que está sucediendo en los tejidos, y esto se hace en la mayoría de los laboratorios de todo el mundo. Ya queríamos ver algo más específico, entonces hicimos la tinción de azul de toluidina para evaluar células cebadas. Ahora, tinción HIE no quiere decir que solo vamos a presentar descripción general del tejido y se acabó.
No, nosotros, gracias a esta tinción, que de hecho es lo que se puede ver, ¿no? Se puede simplemente a un objetivo de 10 por o de 20 por, sí se puede observar el infiltrado inflamatorio que se estaba presentando justamente a nivel subcutáneo de estas ratitas, pero nosotros hicimos entonces un conteo ya celular, ¿no? Utilizando también particularmente HIE y para células cebadas utilizamos la tinción de azul. Y entonces hicimos cortes de 5 a 7 micras para el conteo microscopía óptica de 100 por. Hicimos conteo celular en 8 campos al azar para observar células o para hacer conteo de células del infiltrado inflamatorio. Y entonces, ya teniendo ese conteo, pasamos a pruebas estadísticas, ¿no? Utilizamos aquí la prueba T-de-Student porque nos arrojó la normalidad de los datos. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Que esto es lo que sí, ya ahora sí en esta parte soy muy reiterativa porque ellas de haber presentado simplemente las fotografías y decir, ah, sí, a tales días se observa más infiltrado inflamatorio, ¿no? En realidad los números, o sea, nosotros teníamos las laminillas, observamos una cosa y eso se pudo haber descrito de la manera en que se observaba, pero cuando hicimos conteo celular, los números nos arrojaban que había diferencias, de hecho es lo que se marca, ¿no? Estadísticamente significativas en los días 7 y en los días 30 en todos los cuadrantes respecto al cuadrante control. Entonces, también en estos estudios siempre deben de mencionar cuáles son los highlights o los destacables, ¿no? Aquí estamos describiendo, en este estudio se describió por primera vez el infiltrado inflamatorio ocasionado por este implante vía subcutánea en ratas Wistar. Y bueno, además, este estudio se distinguió por arrojar datos cuantitativos de tipos celulares y no solo cualitativos o descriptivos como en la mayoría de este tipo de estudios, ¿no? Eso sí es importante que ustedes lo pongan porque eso también va a atraer la atención de los editores de un journal. Y bueno, lo que concluimos es que hay una presencia de infiltrado inflamatorio. Bueno, no les comenté, hicimos conteo de células polimorfonucleares, linfocitos, macrófagos, plasmáticas y cebadas. En cebadas no hubo una diferencia tan significativa como en los otros tipos celulares. Entonces concluimos que lo que estaba ocasionando en realidad un máximo infiltrado inflamatorio, ¿no? Que inicia como un tipo de inflamación aguda y a los 30 días ya se presenta como una inflamación crónica, como parte de esta lucha y de esta activación del sistema inmunológico. Entonces, en realidad lo que estaba causando este infiltrado inflamatorio era el tubo de polietileno por sí solo y el tubo de polietileno con Teracal. Respecto a el material implantado por sí solo, que era el Teracal, ahí se vio mucha menor presencia de infiltrado inflamatorio, pero aquí lo interesante es que fotográficamente, ¿no? Con las microfotografías de los tejidos, nosotros pudimos haber dicho, no, lo que sucede es otra cosa, en todo hay inflamación, y en realidad los números y los conteos celulares, y si podemos ver incluso al día 15, no hay diferencias significativas respecto al inicio de la inflamación y a los últimos días, ¿no? Al día 30, que fue cuando se termina este estudio. Este es el segundo artículo que se publicó ahora en octubre de 2020, entonces está recién salido del horno. Aquí hicimos una evaluación en cómo se expresa, ¿no? O sea, una expresión diferencial de gránulos de células cebadas en adenocarcinoma colorectal, de muestras histológicas provenientes de pacientes. Hicimos el conteo en 27 muestras. Dividimos estas muestras tanto de pacientes metastásicos como no metastásicos. Este fue un estudio observacional, retrospectivo y transversal.
Y aquí, este fue un estudio mucho más complejo, porque aquí hicimos una histoquímica, ¿no? De varias tinciones, utilizamos azul de toluidina para ver células cebadas, azul alciano con ácido periódico de Schiff para observar mucinas ácidas y neutras propias de las células cebadas, azul alciano con safranina para evaluar cómo se expresan las aminas biogénicas presentes en células cebadas, y evaluamos ácido periódico de Schiff para evaluar cómo es que cambia la expresión de los mucopolisacáridos también presentes en este tipo celular. Por otro lado, aplicamos inmunohistoquímica, ¿no? Los anticuerpos de antitriptasa y antisimasa, que bueno, son algunas proteasas muy particulares que se presentan en procesos no solo alérgicos, están muy bien descritos en procesos de alergia, pero hay estudios en donde han también descrito triptasa y simasa, cómo se sobreexpresan en algunos procesos de cáncer de mama, en algunos linfomas, y bueno, ahora lo hicimos en adenocarcinoma colorectal. ¿Cómo hicimos el procesamiento histológico? Cortes de 4 a 5 micras en región peritumoral, que de hecho esto se hace en la mayoría de estudios de evaluación de tumoraciones, porque es en donde se empieza o es en donde se puede observar el mayor concentrado de células, de diferentes tipos de células inflamatorias, incluyendo a células cebadas o también conocidas como mastocitos. Aquí utilizamos microscopía óptica a 40 por, se hizo el conteo celular de células cebadas a ese objetivo en un conteo, haciendo conteo celular de 8 campos al azar. Utilizamos igual un programa estadístico, el SPSS, utilizamos prueba de TED-Student y UDEMAN de Whitney, y también aplicamos algunos para arrojar los datos de porcentaje, como cuánta positividad hay de células cebadas, de granuladas con positividad también a simasa y a triptasa, ¿no? Entonces ya no solo estamos manejando pruebas estadísticas, sino simplemente también porcentajes que de igual forma son válidos porque estás presentando números. Miren, entonces en la parte de histoquímica aquí tenemos, ¿no?, la tinción de azul de toluidina, en donde se observan más presencia de células cebadas en el grupo de adenocarcinoma colorectal de pacientes con cáncer metastásico. Tenemos aquí la presencia de células positivas a ácido periódico de Schiff, no hubo diferencias significativas estadísticamente. Aquí tenemos células con positividad azul alciano y ácido periódico de Schiff, ¿no? Estamos evaluando aquí cómo es que algunas se presentan ya como de granuladas, mientras otras se presentan completas, y hubo una diferencia significativa también en el grupo metastásico, mientras que células cebadas con positividad azul alciano y safranina, no hubo diferencias significativas en ningún grupo de estudio. Ahora, este tipo, aquí yo siempre le he llamado en nuestro estudio un barrido de tinciones de histoquímica, y que en pocos estudios se ha visto este tipo de histoquímica en evaluaciones histoquímicas de manera a la vez, ¿no? Presentamos azul de toluidina, PAS, PAB, bueno, las 4 tinciones que aplicamos. ¿Cómo es que hay diferencias? Porque una cosa es que podamos ver la presencia de células cebadas con azul de toluidina y aparte lo que está expresando la célula cebada, y observamos que con positividad a PAS y azul alciano-safranina, pues hay en el grupo metastásico hay diferencias, ¿no?, estadísticamente significativas. Si se dan cuenta, estamos presentando tanto las gráficas como los datos, las tablas que nos arrojó el programa estadístico con una significancia de 0.05, y esto también conjunta, ¿no?, lo que es el trabajo de histoquímica en general, pero ya con especificaciones de qué es lo que están expresando en términos más bioquímicos las células cebadas. Y por acá tenemos los resultados de inmunohistoquímica, que entonces aquí hicimos evaluación, ¿no?, de positividad
por un lado, cómo es que hay expresión, cuánta expresión hay de triptasa y cimasa. Observamos que hay mayor positividad de triptasa, una significancia estadística en el grupo no metastásico. Y también hicimos conteo de cómo es la positividad. Aquí pusimos un puntaje de bajo, intermedio y alto de positividad. También aquí presentamos estos resultados en donde estamos evaluando, bueno, les comentaba la positividad, débil, intermedia y fuerte, ¿no? El porcentaje de degranulación, cuántas células positivas a cimasa y cuántas células positivas a triptasa se presentan degranuladas. También hicimos distribución de positividad para el anticuerpo de anticimasa, y aquí observamos cómo nuevamente se vuelve a presentar la triptasa, ¿no? Con una significancia estadística en el grupo, en ambos grupos de estudio, particularmente para triptasa. ¿Qué es lo que concluimos entonces con estos estudios? Que si les interesa, por supuesto, el dato para que puedan revisarlos más específicamente, porque aquí se los estoy arrojando estos datos de una manera muy digerida. Entonces, aquí estamos viendo que hay diferencias significativas entre ambos grupos de estudio con evaluación histoquímica. Una mayor, lo que se ha reportado en otros estudios es que la presencia de mayor cantidad de células cebadas, hay una diferencia entre los pronósticos de cualquier tipo del cáncer del que estemos hablando. Particularmente observamos entonces con las tinciones mayor expresión de mucinas ácidas, ¿no? Y el contenido de las células cebadas, particularmente en el grupo metastásico para mucinas ácidas, se observa aumentado. Esto se ha descrito que está indicando, ¿no? Particularmente en el grupo metastásico, e incluso podría indicar en un cáncer que todavía no es metastásico, pues ahí es un factor de peor pronóstico para el paciente. Las diferencias entre porcentajes de degranulación de células cebadas, observamos 64% de células no degranuladas en grupo metastásico y 74% de degranulación en el grupo metastásico con positividad a triptasa. Esto nos está hablando de que la triptasa está jugando un papel fundamental para la degradación de la matriz extracelular en este adenocarcinoma colorectal, y se ha reportado que también ejerce esta función, ¿no? de degradar, porque sabemos que es una proteasa en distintos tipos de cáncer. Finalmente, vimos las diferencias significativas entre ambos grupos de estudio. Bueno, ya mencioné la inmunohistoquímica en positividad y en células, en general, en células cebadas positivas a triptasa en el grupo no metastásico. Esto también es un indicador de mejor pronóstico, o podría utilizarse como un mejor indicador, como un indicador de mejor pronóstico en tumores primarios, pero siempre manejamos sugerimos, ¿no? Porque evidentemente habría que hacer muchos más estudios en pacientes. ¿Cuáles son los highlights o los destacables? Que aquí quisiera mencionar que esto fue lo que llamó mucho la atención de los editores, porque si bien el doctor Rubén, y si está aquí el doctor Adolfo, recordarán que nos regresaron el estudio ya con revisiones para hacer cambios que eran muy mínimos. El editor fue muy consistente en decirnos, por favor, hagan los cambios y consideren que su estudio es interesante para nuestra revista, ¿no? Y entonces yo ahí me vuelvo a dar cuenta que en realidad el conjuntar la histología con la estadística, por supuesto que da un plus. Los highlights, los destacables que nosotros pusimos justamente para llamar aparte más la atención de los editores es que no encontramos estudios previos donde hagan comparación de células cebadas entre grupo metastásico y no metastásico, particularmente en esta patología de adenocarcinoma colorectal. Nuestro estudio emplea una combinación de técnicas histológicas para evaluar contenido de células cebadas en esta patología.
El otro estudio en el que se ha hecho esta combinación simultánea de técnicas, particularmente de histoquímica, fue en una publicación del el trabajo doctoral del doctor Rubén, que también se publicó. Entonces son los únicos trabajos, al menos hasta la fecha, ¿no? Y que sabemos en México que han hecho estas comparaciones. Y bueno, es el primer estudio que emplea una comparación de inmunohistoquímica de triptasa y cimasa, haciendo esta diferencia entre un grupo metastásico y no metastásico para esta patología. Entonces, estos son los dos estudios que hemos publicado y que traen, por supuesto, esta unión de la histoquímica con la estadística. ¿Cuáles son puntos destacables, bueno, de este estudio, que es justamente lo que les decía, que es prácticamente lo que comentaba anteriormente? Las conclusiones es que la liberación de ciertas moléculas puede promover la metástasis en ciertos tipos de cáncer, incluyendo a carcinomas de colon, y consideramos que estos datos podrían ser probables dianas para la terapéutica contra esta patología. Es decir, si conocemos cómo es que se expresan ciertos indicadores moleculares o bioquímicos en las células de un tejido, se puede utilizar como una diana para la terapéutica. Por ejemplo, si hablamos de triptasa, ¿no? que se expresa altamente y que es un factor pronóstico en aquellos pacientes con metastasis, podríamos disminuir entonces con algún fármaco la expresión de la triptasa para bajar el pronóstico a que ese paciente desarrolle un cáncer de tipo metastásico. ¿Cuáles son las consideraciones generales entonces de toda esta plática? Yo les comentaba, ¿qué es lo que voy a observar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la observación? El procesamiento histológico, lo que elijamos justamente para llevar a cabo el adecuado tratamiento del tejido, deben de ser muy específicos, desde cómo obtenemos propiamente el tejido hasta finalmente cómo lo vamos a observar. La naturaleza de nuestro estudio, ¿no? Me refiero a, ¿es un estudio de nada más de naturaleza clínica o de investigación? De limitaciones de tiempos, porque a veces quieren hacer conteos celulares y tienen un mes para terminar una tesis o para mandar a publicación. Y hacer conteos celulares, pues conlleva, ¿no? Un tiempo, más aparte aplicar las pruebas estadísticas. ¿Cuáles son los materiales con los que cuento para poder hacer, para poder trabajar el tejido? Si voy a dar nada más descripción de tejidos, o bien cuál es la estadística que voy a emplear y el tipo de microfotografías a presentar. Importante elegir los aumentos. Si solo, repito, si solo voy a dar estrictamente una descripción en términos clínicos, yo me iría a aumentos de 10 o de 20 por, ¿no? Incluso de 4, como lo vimos en un ejemplo. Si yo ya voy a hacer conteos celulares, yo ya me iría a aumentos de 40 y de 100 por, como se los he mostrado en estos dos estudios. Entonces, pues, bueno, finalmente mencionarles, ¿no? La nueva histología que sí me gustaría rescatar como final de esta conferencia. Retomé esta frase que dice la doctora María Luisa Molinas de la Universidad de Barcelona, que se titula así su artículo, La nueva histología. Es un artículo de 1985, pero ella justamente en esos momentos, ¿no? en que estaba la ciencia en general, ya hablaba de una histología actualizada. La histología clásica se estructura a partir de tejido, microscopio y técnica. ¿Qué es lo que los avances en las distintas áreas de la ciencia, como en la microscopía, ¿no? Los mejoramientos en la microscopía han sido interesantes. Los avances en la medicina, los nuevos descubrimientos en biología celular y molecular, que si bien están los fundamentos, ¿no? De cómo es que una célula funciona, importante saber que hay grupos de estudios que se encargan de seguir descubriendo cuáles son las moléculas y cuáles
otras nuevas vías de señalización pueden tener nuestras células. Por supuesto, la aplicación de la estadística ya hemos visto que es una clave importante para apoyar a la histología. Y finalmente, al tener todos estos elementos en combinación con la histología, nos pueden ayudar a mejorar la terapéutica, y estoy hablando, por supuesto, en términos de la biomedicina, que es, creo que el objetivo final de la ciencia, en cualquier área de la que las veamos, es mejorar la calidad de vida del ser humano. En este caso, es mejorar la calidad de vida de un paciente, y lo hablo muy en específico porque, bueno, ya llevo yo 10 años trabajando con cáncer, particularmente con cáncer de mama y algunos procesos inflamatorios, y siempre el objetivo de un estudio es que podamos mejorar calidad de vida y también pronóstico de vida, que es una de los fundamentos que tenemos en los estudios de oncología. Y bueno, pues yo con esto termino, ¿no? Me gustó mucho esta frase de Galileo Galilei que dice, y que va muy ad hoc a esta conferencia, y que dice: mide lo medible y haz medible aquello que no lo es. Y aquí estamos hablando de cómo de la histología podemos pasar a presentar resultados muy bonitos conjuntando con la estadística. Pues muchas gracias por su atención. No sé, podemos entonces pasar a la parte de discusión, si tienen comentarios, sugerencias. Por aquí en los comentarios hay algunas preguntas, déjame la leo. Dice que ¿cuál es el número de muestras o número de células en el conteo adecuado para obtener significancia estadística? Esa es una interesante pregunta. Mira, por ejemplo, para el estudio voy a hablar del estudio que nosotros hicimos desde el inicio, ¿no? Que fue de la expresión diferencial de células cebadas. Nosotros teníamos una cantidad de 96 muestras, o sea, las muestras de 96 pacientes, tanto de cáncer de colon metastásico y no metastásico. ¿Qué es lo que sucedió? Que, bueno, las muestras estaban tomadas justamente en el área tumoral. Para que nosotros podamos hacer un adecuado conteo del infiltrado inflamatorio, que ahí, repito, están participando las células cebadas, se debe de tomar del área peritumoral. Y las únicas muestras que teníamos disponibles del área peritumoral eran 27. Si bien esto sí tiene sí hay pues una significancia estadística, nosotros en el estudio, para quien pueda entrar a buscarlo y leerlo, nosotros sugerimos que se aumente la cantidad de muestras. Ahora, la significancia estadística, por ejemplo, bueno, aquí teníamos 27 muestras de pacientes, pero en el estudio que hicieron las odontólogas utilizaron únicamente 6 ratas. Esto sí puede haber una comparación, que es lo que hicimos, porque miren, aquí no hicimos comparación tanto como de cuántos animales se utilizaron, sino de la presencia de células. Entonces, siempre en la estadística lo que se sugiere, al menos con animales, es utilizar de 8 animales hacia arriba. De pacientes, evidentemente, bueno, trabajar con pacientes es todo un reto para los que se dedican a la parte médica. Es todo un reto porque se te salen los pacientes de los estudios, no todos se permiten que se haga estudios con fluidos, etcétera, etcétera. Pero siempre vas a tener seguramente más de 8 pacientes en un estudio. En animales lo que se sugiere para que tenga significancia estadística es que el mínimo sea de 8 animales. En ese estudio les comentaba en el primero de la respuesta inflamatoria, nosotros no tuvimos el control de cómo y de cuántos animales manejaron. A nosotros ya nos llegaron ya con los tejidos para trabajarlos. Entonces, sí les sugeriría que trabajaran con animales de 8 hacia arriba para que tuviera una significancia estadística. Y de células, bueno, evidentemente de células, pues no, o sea, no vas a encontrar 2 células en un proceso de infiltrado inflamatorio. Esto es imposible, vas a encontrar 20, 30, 50, 100, ¿no?
Muy bien. El doctor Miguel Ángel Cornejo tiene una pregunta. Sí, lo que pasa es que hay que considerar que dentro del número de animales también se debe manejar muy cuidadosamente la situación de los ICUAES, porque actualmente los ICUAES ya no te dejan trabajar con todos los animales que quieras. Debes de manejar inclusive una fórmula muy particular para poder estar ubicando cuál es el número de animales, porque si no esto enreda mucho, ¿no? Y realmente eso sucede nada más a nivel de la experimentación, porque luego cuando mandas el artículo, la gran mayoría de las revistas ni siquiera te piden la carta de aprobación del CICUA, ¿eh? Así es. O sea, eso es nada más para que puedas trabajar en tus instalaciones, ¿no? Gracias. Sí. Sí, sí es, como menciona el doctor, también es importante tener las consideraciones bioéticas, ¿no? Para los que trabajamos con animales de experimentación, bueno, yo tengo la experiencia de trabajar con animales de experimentación pequeños, particularmente ratones. En este nuevo proyecto que estoy trabajando, también trabajamos con ratones y bueno, tengo también ahí algunos cursos de microcirugía en animales, lo cual son muy reiterativos porque yo trabajo con veterinarios, son muy reiterativos y muy cuidadosos en decirte, mientras menos cantidad de animales puedas utilizar es lo ideal. Y para conteo celular yo creo, miren, es que no es lo mismo utilizar animales para evaluar un tratamiento, ¿no? En donde les decía, tú puedes presentar microfotografías de cómo es que hubo, no sé, una regeneración epitelial, por ejemplo, a cuando tú ya quieres trabajar conteo celular de esos animales, claro que puedes disminuir la cantidad de animales porque tu objetivo no es ver cuántos animales se recuperaron o no, sino cómo están funcionando las células de ese tejido, ¿sí? Que son cuestiones ahí un poquito diferentes. El doctor Germán Garrido tiene un comentario y pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, maestra, los alumnos deben tener claro, nuestros compañeros deben tener claro que la estadística es fundamental, pero que hay que tener claro las diferentes metodologías que se tienen en estadística y que en este tipo de trabajos que usted nos platica, por lo regular se usa estadística, no paramétrica. Y hay dos formas diferentes para encontrar el número adecuado de muestra en estadística descriptiva y en estadística no paramétrica. Es sumamente importante y no podemos decir un número, el que se nos ocurra para el número de animales. Debemos aplicar las fórmulas adecuadas para obtener el número mínimo de muestra, ¿no? Y eso depende del tipo de análisis que vayamos a aplicar, ¿no? Por ejemplo, las que presenta aquí, pues algunas son muy generales, pero Mann-Whitney pues es no paramétrica. Es no paramétrica. Y algunos estudios no pueden trabajarse con otro tipo de fórmulas porque claramente la cantidad de muestra no nos alcanza para eso. Ahora, ¿qué tan abierto necesitamos que sea o qué tan estricto necesitamos que sea? Eso depende mucho y claramente cuando vamos a ver si hay o no hay, podemos utilizar 3 animales, ¿sí? Hay cierto tipo de células, hay cierto tipo de marcador en chivos, pues con 4 animales nos alcanza perfectamente porque no vamos a comparar, solamente vamos a describir. Pero en el momento que se empieza a contar para hacer comparaciones y ponderaciones, necesitamos estudiar estadística. Eso es lo que le debe quedar claro, muy bien claro, a nuestros alumnos. E independientemente de todo esto, uno no es especialista en estadística y uno se acerca con un matemático a trabajar estadística, ¿no? Entonces, sí, más o menos algo por ahí. Muy amables. Gracias. Gracias, Sí, doctor. muy, muy interesantes los comentarios porque al final de cuentas a veces se hace una evaluación muy subjetiva, ¿no? De las muestras y por ejemplo, por aquí viene algún comentario, dice, por ejemplo, ¿qué parámetros utilizaríamos para definir si es débil, intermedio o fuerte? Que al final de cuentas, pues se estila mucho que se dé de esa manera, ¿no? ¿Te acuerdas que lo llegamos a trabajar alguna vez y que teníamos que definir algo un poquito más objetivo dentro del que a mí me parece muy pintado o poco pintado?
Y yo creo que en esta cuestión, pues la estadística sí es de revisar. El doctor Reyes Mujica tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Felicidades por la presentación, la conferencia. Gracias, doctor. Bien organizada, evidentemente usted conoce muy bien el tema. Yo tenía un par de preguntas. ¿Ha considerado utilizar primero técnicas de morfometría que permiten establecer mediciones objetivas y reproducibles entre observadores? Y la segunda pregunta es, para utilizar técnicas de morfometría, una de las mejores cosas que puede hacerse es el digitalizar las imágenes. Entonces, utilizando ahora estos microscopios que llamamos scanners, ¿verdad? Que permiten medir el área, y hay diferentes programas, algunos son gratuitos, otros no, que permiten marcar tanto colores como formas, como áreas, distancias longitudinales, etcétera, y que le permitirían establecer con mucha mayor reproducibilidad resultados que permiten establecer comparaciones muy firmes. Sí, doctor. De hecho, el programa que utilizamos aquí justamente para tener una mejor, no solo se trata de edición de fotografía, ¿no? O sea, para mejorar, para que se vea bonita. Se trata también, como usted dice, que es parte de la evaluación morfométrica. Utilizamos el ImageJ y utilizamos otro programa con ayuda del doctor Adolfo, que ojalá esté por aquí, que él fue el que nos ayudó a la parte de inmunohistoquímica y que justamente dan estos datos, ¿no? O sea, te dan escala de células, pero creo que aquí bueno, particularmente y personalmente creo que la reproducibilidad que tiene por este estudio, ¿no? De la expresión diferencial de células cebadas es que las tinciones son muy específicas justamente para aquellas características bioquímicas, ¿no? Mucopolisacáridos, mucinas ácidas y neutras que se expresan precisamente o provenientes de los mastocitos. En reproducibilidad creo que la parte de la histotécnica es muy específica, pero sí, definitivamente el uso de los programas que ayudan a darle, ¿no?, medida a la célula muy, muy específico, son totalmente de ayuda y deben de utilizarse para darle más objetividad, como dice, a los estudios. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Sí, y creo que en el congreso anterior tuvimos una introducción por ahí a los programas con el maestro Carlos, que por ahí nos está retransmitiendo en ImageJ también para hacer mediciones, así como comenta el doctor Reyes Mujica. Entonces, es muy importante manejar estos aspectos y yo creo que vamos a profundizar si el doctor Carlos o el doctor Adolfo también están por aquí, que seguir aprendiendo un poquito más acerca de esos programas, ¿no? La doctora Ángela Q tiene también un comentario. Adelante, Ángela. Hola, buenas noches, Paulina. Hola, felicidades. doctora. Muy interesante, muy bien la plática. Muchas gracias por todo el conocimiento. Y sobre todo que no es nuestra área, nos abre mucho la visión de todo lo que se hace en México. Y mi pregunta más bien es así como que de ignorancia. Todo lo que mostraste me parece que en alguna ocasión había escuchado que se aplica en patología clínica para hacer análisis de cáncer en un ensayo llamado FISH. ¿Tú sabes algo? ¿Nos puedes dar algún comentario acerca de estos estudios? Sí, el análisis FISH es como parte de los estudios, me parece que son de citología. Yo no he trabajado esa técnica en particular. ¿Usted, doctor Rubén, sí ha trabajado FISH, análisis FISH? No, yo no sé si el doctor Mujica, yo creo que a lo mejor el doctor sí lo ha manejado, pero a mí nunca me ha tocado. Sí, cómo no, el FISH análisis
las siglas quieren decir Fluorescent In Situ Hybridization. Es una técnica que permite utilizar la hibridación de ácidos nucleicos, en particular RNA, al que se le agrega una sonda inmunofluorescente, una sonda fluorescente. Y dependiendo de la secuencia del RNA que se construya como la sonda que busca el sitio específico que está queriéndose identificar, una vez que esa sonda se une al otro ácido nucleico, me cuesta un poco de trabajo hablar estos términos en castellano, pero complementario, estaba yo buscando ese término, el ácido nucleico complementario que se une, entonces la sonda fluorescente se fija en ese sitio. Entonces nosotros utilizamos eso todos los días para tumores. Yo soy un patólogo, entonces nosotros hacemos diagnóstico de cáncer todos los días y hay muchos tumores que tienen alteraciones cromosómicas en las que un fragmento de un cromosoma se desprende del cromosoma y se une a otro, y al unirse se forma una proteína de fusión que altera la transcripción genética y produce, muchas veces dispara el proceso neoplásico. Entonces eso se puede identificar a través del FISH. Pero también en carcinoma de mama se utiliza mucho el FISH para detectar ciertas variedades de carcinoma de mama que tienen alteraciones en diferentes genes asociados a ese carcinoma, el BRCA1, BRCA2 y otros. Así que hay muchas aplicaciones del FISH. El FISH es como decir inmunohistoquímica o como decir electroforesis. Es una técnica más, pero se utiliza mucho en histología. Se requiere microscopía de campo oscuro, de fluorescencia, y es muy simple de hacer. Yo firmo informes de FISH análisis con mucha frecuencia. Muchas gracias, doctor Reyes, por la explicación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Por aquí vemos en los comentarios muchas felicitaciones para la maestra Paulina. Les insisto aquí en los comentarios que ahí está el link para obtener su constancia de asistencia. Nos metemos a la parte de, lo voy a volver a poner ahí, a ese link nos metemos, nos va a pedir nuestro correo, nuestro nombre, como aparece o como aparecerá en su constancia, para que lo escriban de manera como quieran que aparezca. Y también le vamos a poner la contraseña 003. Ahí va a tener 3 opciones. Escogemos la 003, por favor, para que no la mande correcta. Y si nunca les ha llegado alguna constancia, revisen su correo no deseado, porque de repente les llega por ahí y generalmente llega de inmediato. Así que, por favor, lo pueden hacer porque este link pues tiene un tiempo de caducidad y entonces ya posteriormente ya no lo podemos tramitar. Nos preguntan acerca de para células sexuales. Bueno, yo pienso que para cualquier célula, ¿no? Pero no sé bien la pregunta. Dice que sí se puede utilizar para células sexuales. Nada más comentan aquí. Para células sexuales, sí se puede utilizar que una tinción, la estadística. Yo creo que la estadística, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Sí, así. Jordab. Claro, sí, aquí lo que yo quiero comentarles o que ustedes se queden con la idea de que la estadística no solo se aplica, ¿no?, en células cebadas, como ya vimos, o en infiltrado inflamatorio. La aplicas para cualquier tipo de células y para la expresión de moléculas muy particulares, ya sea de células sexuales, de células intestinales, de cualquier tipo celular, por supuesto, la aplicas. Y esto es dependiendo de eso, de la naturaleza de tu estudio, hasta dónde está el alcance, ¿no? Y qué es lo que quieres presentar. Sí, porque una cosa es medir, por ejemplo, en ImageJ, medir los píxeles de positividad, por ejemplo, de una inmunohistoquímica, y otra cosa es ese número que te da el programa
convertirlo, hacer una comparación o hacer algún estudio estadístico que te permita determinar si hay más, si hay menos, o mejoría, no, o sea, ya dependerá del manejo de los datos, ahora sí la estadística, ¿no? Hay una cosa sería la obtención del dato, porque puede ser por el conteo directo o puede ser por el programa de análisis de imagen, y otra cosa es agarrar ese dato y ahora sí hacerle un estudio estadístico, ¿no? Pero para darle esa significancia. Muchas felicidades a Paulina por todos los comentarios que estamos viendo aquí, y pues aprovecho también para felicitarte por tu ponencia y por todo el trabajo que has estado realizando, y pues una de las cosas también importantes como profesores pues es ver crecer a nuestros alumnos y desarrollarse ya como profesionistas, así que muchas felicidades, Paulina. Gracias, te agradecemos el haber estado aquí, y pues si no hay más comentarios, pues vamos a terminar la transmisión de Facebook para despedir a todas las personas que nos están viendo en Facebook en vivo. Les recordamos que por ahí el maestro Carlos va a compartir el link y que tiene una caducidad, son las mismas indicaciones, contraseña 003 y revisar su correo no deseado, y todos los asistentes, todos los miembros de la sociedad y quienes quieran quedarse, nos quedaremos a la reunión de la Sociedad Mexicana de Histología. Muchas gracias a todos y pues nos despedimos de la transmisión en vivo.